Y ahorita revisamos. ¿Por qué no me empieza a grabar? Ah, ya. ¿Ya está grabando? No, sí, ya. Listo, chicos. Habíamos quedado antier con una consulta chiquitica sobre lo que son las series de tiempo. Si no estoy mal, lo que era un proceso estacionario y... ¿Qué más? Se me fue. ¿Qué más era la consulta? Los principales Ah, ya. Las principales patrones que puede tener o conductas una serie. Entonces, ¿alguien quiere participar? y las técnicas de suavizamiento, profe. Yo, profe. ¿También? Sí, ¿Todo profe, yo. eso? ¿Y qué es un proceso Vale. Sí, profe. estocástico? Pero levántenme manito, porfa, para... Regálenme un segundito, que es que tengo el volumen muy alto. Voy a... Bueno, listo. Tengo varias manitas levantadas. Entonces, María José, en este orden, María José, Ruby, Ani, Sebastián y Sebastián. María José, Ruby, Ani, Laura, Sebastián. Eh, porfa, abordemos los primeros conceptos, es decir, hoy o aún, porque no sé si nos alcanza el tiempo, no vamos a abordar lo que son las técnicas de suavizamiento. Esperemos a evacuar la primera parte del tema y si nos queda tiempo hoy, entonces nuevamente doy apertura para que ustedes puedan socializar por aquí la consulta que hayan hecho, ¿listo? Entonces, María José, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Bueno, ¿qué son las series de tiempo? Pues como hablábamos en la clase pasada, se refieren pues a todos estos datos estadísticos que se recopilan, se observan o se registran en intervalos de tiempo regulares. Pueden ser diario, semanal, anual y pues entre otros. Este término se aplica, por ejemplo, pues yo busco unos ejemplos, por ejemplo, a datos registrados en forma periódica que muestran también unas ventas anuales totales de un almacén, el valor total de contratos otorgados y también el valor trimestral del PIB. Ujú, No sé listo. si Consulta, ¿nos regalas fuente, porfa? ay, sí, profe, ya te la... Esto fue tomado de un PDF, se llama Estadística Mat Uson, Ujú, que es material de series de tiempo. ujú, vale, listo, Listo. muy bien. Gracias, Majo. Ruby, Bueno. Ruby. Profe, yo de primeras tengo que es un proceso estocástico. Ah, súper, bueno, listo. Vale. ¿Qué es entonces un proceso estocástico? Sí, señora, un proceso estocástico dice que es un conjunto de variables aleatorias. Por lo que yo entendí, es una variable que nunca se puede predeterminar. Por lo menos los electrocardiogramas, los sismos, el clima, un número al azar. O sea, uno nunca va a saber qué va a pasar. Y existen, Aleatorio. Ujú, sí, señora, dos tipos de procesos estocásticos, que es el proceso estocástico estacionario, que de alguna forma tiene un porcentaje que se pueda predecir, y el no estacionario, que ya sí ujú, es predecible. ujú, Ya. perfecto. Fuente, porfa, Ruby. Eh, ¿Cómo se llama? Esa que es súper súper reconocida. Ah, no me vas a decir que Economipedia. ¿Sí? Ruby. Sí, señora, creo que sí. Ay, Dios. Porque Es es muy todo lo mal. que te... No, porque todo lo que termine en pedia, Wikipedia, Economipedia, no. Economipedia no es una fuente formal. O sea, está bien, lo que pasa es que, mira, recuerden que Wikipedia y Economipedia es pues cualquier información que puede poner cualquier persona para un tema. Así como puede tener validez, puede también haber información que no tiene la validez o la rigurosidad. Entonces, por hoy te la valgo, pero siempre recuerden hacer uso de bases de datos, que es lo más confiable que nosotros podemos obtener para validación de información, porque allí sí, contrario a estas pedias por donde sea Economipedia o Wikipedia, pues sí hay que validar una información. Si tiene, digamos,
un juicio científico. ¿Listo? De todos modos, gracias. Igual el tema está bien, o sea, ahí tú ya validaste y está bien. ¿Ani? ¿Seguía Ani? Sí. Ani. Profe, ¿cuál? Bueno, Un ya poquito hablamos de... series y ya está el proceso estocástico. Entonces vamos con los patrones. Sí, súper listo. Profe, yo encontré que pues las series de tiempo tenían unas tendencias secular, tendencia estacional, variación cíclica, variación irregular. No sé si esos sean los patrones que demuestran una serie. Porque también encontré, pero ya eran como tendencias, porque estaba la tendencia lineal y la tendencia no lineal. Todos sí, sí, todos se relacionan, pero de todos modos... Reiniciar para instalar la actualización de Windows. Espérame un momentito que acá me sale un letrero. Reiniciar para la actualización. Listo. Todos los que me leíste son válidos. Lo que pasa es que acuérdate que series de tiempo está orientada más hacia lo que es el análisis de variables agregadas. Pensaría que de las que dijiste, creo que son más apropiadas las primeras. Sí, listo, profe. Entonces, yo tengo la tendencia secular o a largo plazo. Esa trata de series como de factores que están afectados por los ciclos de largo plazo. Entonces, yo lo asocié como los cambios de la población, las características demográficas de la misma, el cambio en los ingresos, el cambio en la salud, la educación y tecnología. Son como los ejemplos que tuve. No cambios, sino como la tendencia que van a tener, ¿sí? Que son a largo plazo. Sí. También tengo la varianza estacional. Estacionalidad, sí. Sí, que son los datos debido a influencias de las estaciones, sí. Se llama componente estacional. Entonces, por un ejemplo sería por lo menos el sector, no sé, turístico. Va a ser muy movido en las épocas de verano, bueno, turístico hablando de playa, va a ser muy movido en las épocas de verano, porque va a haber mucha cantidad de gente que va a ir a la playa. En cambio, va a tener unas tendencias muy bajas en las épocas de invierno. Así lo asocio como más fácil. Sí, muy bien. Tengo la cíclica. Sí. Que se presenta en secuencias alternas. Pero espérame un momentito, Ani, porque si no, no vamos a dejarle opción a Laura y a Sebastián. Listo, ahí hasta donde está perfecto. De estacionalidad y ciclicidad está súper y tiene que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Pero dejémosle un poquito de tema a Laura y a Sebastián, porque ahorita no vamos a hablar de técnicas todavía de suavizamiento. Entonces, Profe, Laura, señora. Y lo saqué de material, series de tiempo. Ya. Ok, gracias. Listo. Se me ha pasado la fuente. Listo. Entonces, Ani también. Y yo puedo decir algo sobre los procesos estocásticos y Bueno, está bien. las Sí. series de tiempo también, o sea, como de pronto para rellenar lo que ellos dijeron. Reforzar, que rellenar me suena como un círculo. Listo, Laura, dale, no te preocupes. Dale. Bueno, pues de los procesos estocásticos encontré que contienen una componente aleatoria y que pues sirve para que podamos estudiar el comportamiento de pues diferentes variables, ¿no? Y así poder llegar a estimar un futuro probable. De que este método es muy importante a la hora de predecir en la bolsa, esto con el método estocástico que nos sirve también como el indicador bursátil. Ya que el oscilador que se utiliza pues en las condiciones de los mercados que se mueven es de forma lateral y los mercados laterales, bueno, más que todo como lo encontré relacionado a la parte de bolsa, ¿no? Y de que se constituían, pues en cuanto a la parte de bolsa a través de la cotización del precio de la última sección de un activo o un índice. Sí. Eso por un lado de los estocásticos. Y por lo de series de tiempo, pues encontré que estructuralmente existían como dos variables, una que podía ser por periodo y otra por horizonte. Sí encontré como un ejemplo, ¿no? Entonces que la de periodo era la que representaba la cantidad de periodos por adelantado que debían ser pronosticados, era como algún ejemplo de un inventario, de un suministro. Y también encontré pues lo mismo que estaba diciendo Ani, lo de los patrones horizontales, los de tendencia, los del patrón cíclico, estacional y las variaciones regulares.
Vale, fuente, Laura. Pues Ujú. una de los patrones la saqué de una editorial digital de Monterrey. El ¿De la otro, universidad? pues era un PDF y decía editorial digital de Monterrey. Sí. El otro era una página que se llamaba Master Ah, sí. Sí, ya sé. Finanzas. Máster en finanzas, sí. Sí, El otro listo. no lo apunté. Bueno, Laura, gracias. Muy bien. Todo se relaciona y pues la idea es tratar de ampliar lo que más podamos. Y nos queda Sebastián, no sé qué tema quieras ampliar, Sebastián. Sebastián. Profe, Sí. hola, hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien. Continuar con los patrones. Ahí la tendencia, la estacionalidad, cíclico, Ah, proyectos y verdad, sí. eventos, Nos proyectos y faltan eventos y algunos. efecto ¿Cuál? proyectos y eventos y efecto aleatorio. Aleatoriedad. Ujú. Listo, Listo. proyectos y eventos. Un efecto de proyecto se produce cuando una serie de tiempo se ve afectada por proyectos o eventos únicos que generan una gran diferencia en el comportamiento de una serie de tiempo. La mejor forma de evitar esa situación es estar al tanto de los nuevos proyectos del equipo de ventas. El efecto aleatorio. Se produce un efecto aleatorio cuando, a pesar de que tenemos toda la información disponible, las series de tiempo tienen un comportamiento diferente al que preveníamos. El efecto aleatorio se debe a omisión de la influencia de innumerables eventos aleatorios, errores en la medida y comportamiento humano indeterminado. Es el efecto aleatorio y los proyectos y eventos. También sacado de series de tiempo. Einstein. Ok. Listo. Bueno, listo, chicos. Vale. Muchas gracias entonces a los que participaron con respecto al tema. Laura y Sebastián, porfa, me bajan manito para evitar distracción. Entonces vamos a comenzar rápidamente haciendo una revisión y un panorama general sobre estos conceptos que ustedes ya traen introductorios, que ustedes investigaron en estos días. ¿Me confirman si están viendo la presentación, porfa? No, yo no la veo. Aún no, profe. Yo Ah, tampoco. ¿cómo que no? Es que yo Profe, había dejado de compartir. yo estaba Señor, mirando algo, no sé si sí. eso de pronto sea lo que afecte, que su merced aparece como invitada, No, ya. Es que no había dejado ¿ya? de compartir. No sé si ya están viendo. Ya, sí. Sí, es que como tenía el audífono demasiado alto y estaba aquí con la presentación, em, yo he iniciado compartiendo, entonces dejé de presentar y no se me olvidó volver a compartir. Listo, entonces ahora sí la estamos viendo, ¿cierto? ¿O tampoco? Sí, Sí, profe. señor. Sí, ya. Listo. Sí, Vale, esta presentación, chicos, ahorita sobre las 5 de la tarde ya me llegaron los correos de creación de cursos, entonces yo mañana, bueno, mañana vamos a ver qué tanto tiempo tengo, si no, segurísimo el sábado, los matriculo, organizo, bueno, la semilla del curso para que ustedes puedan empezar a encontrar estos materiales de apoyo y algunos otros documentos de los que hemos hablado, ¿vale? Entonces, para que estén tranquilos al menos el fin de semana que puedan revisar y navegar por la plataforma. Este material que vamos a revisar hoy, perdón, esta presentación es un material que está allí también en la plataforma. Entonces, ustedes lo han dicho, bueno, nos presentaron varios compañeros lo que era la definición de series de tiempo. Esto creo que nosotros ya lo tenemos muy claro, incluso desde el semestre pasado cuando hicimos la apertura hacia el tema de econometría y orientamos y visionamos este tema de series de tiempo. Pero realmente como necesitamos hacer mucha eficiencia hoy en el tiempo, yo sí quisiera dentro de este panorama general de las series de tiempo, hacer una introducción hacia estos conceptos que ustedes muy bien han hecho esta introducción o esta apertura al inicio de la clase y hacer muchísimo énfasis en esto del proceso estocástico. Miren, casi que cuando nosotros hablamos de series de tiempo, lo que más se trabaja aquí en series de tiempo
es este concepto que es muy, muy importante y muy fundamental, que es el proceso estocástico. Entonces, en sí, ¿qué es el proceso estocástico? Como lo dice aquí la diapositiva, pues es una colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Ahora, ¿qué es importante tener claro aquí? Que este proceso estocástico, digamos, se puede denotar dependiendo si la variable es continua o es discreta. Estos son conceptos que nosotros estamos trayendo acá, pero yo sé que ustedes con la fundamentación estadística ya lo debemos tener muy claro. Puntualmente cuando se habla de una variable continua, nosotros sabemos aquí, permítanme, hablo aquí el láser. Nosotros sabemos aquí para una variable continua, pues la denotación básicamente va con un paréntesis, ¿cierto? Y la variable discreta, pues no lleva el paréntesis. Esa sería como la simbología, digamos, en pocas palabras. Pero ya vamos a ver dentro de ese proceso estocástico, pues desde el ámbito económico, porque recuerden que esto netamente se orienta hacia el ámbito económico y financiero, cuando nosotros podemos hablar de variables continuas y discretas. Y miren, en todo lo que yo he tratado de echarle un poquito cabeza, yo me atrevería a decir que casi que todas las variables que nosotros trabajamos desde el ámbito económico son variables discretas, ¿sí? ¿Por qué discretas? Yo traje aquí, digamos, una serie muy sencillita de, bueno, digamos simbólicamente hablando de un PIB desde el año 2000 hasta el año 2004. Si nosotros nos damos cuenta, el PIB, que ya es claro que es el PIB, ¿verdad? Que es esa producción de bienes durante un periodo determinado. Ese PIB nosotros lo medimos con con un tiempo muy claro y muy específico. Cuando nosotros veíamos macro, nosotros sabíamos que ese PIB generalmente se medía en términos trimestrales, en términos semestrales o anuales, ¿sí? Entonces, ¿por qué se considera una variable discreta? Porque nosotros tenemos ya una periodicidad dada y nosotros no estamos midiendo el PIB, por ejemplo, cada milésima de segundo. Entonces, como las periodicidades son distantes entre sí y además se miden en cantidades, porque el PIB es un indicador de producción en la economía, pues por eso se llaman variables discretas. Es decir, que realmente, a pesar que el proceso estocástico puede vincular variables continuas y discretas, las variables agregadas desde la economía y las finanzas, perdón, desde la economía, ya vamos a mirar algún tema de las finanzas ahorita, pues realmente son discretas, ¿sí? Si ustedes me preguntan, ahora mismo a mí no se me ocurre ninguna variable económica que sea continua. De pronto, si ya yo me voy un poco más al ámbito financiero, sí podría hablarse de una variable aquí en este caso continua. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita nos hablaba alguna compañera, supongamos el precio de alguna acción, ¿cierto? O el precio de una acción generalmente pues es un precio en donde permanentemente y a través de las mesas de negociación pues se está, digámoslo, debatiendo, el comportamiento es cambiante, es variable y por eso estamos hablando de una variable continua, es decir, permanentemente este precio puede estar negociándose de forma distinta. Mientras que el PIB, aunque sabemos que el PIB, digámoslo, eh, si bien es cierto, cambia porque nosotros producimos más, la medición, o sea, cuantitativamente el resultado que yo tomo para hacer estudios a través de las series de tiempo, pues yo ya tengo definida esa periodicidad, repito, que es trimestral, mensual o anual. Nosotros no estamos midiendo el PIB todos los días, en pocas palabras, y por eso se habla de una variable discreta y no continua. En continua podríamos alojar algunas financieras, sobre todo lo que tiene que ver, repito, con mercado de capitales, pero en discreto realmente yo me atrevería a decir que todas las variables económicas pues se orientan hacia este ámbito, ¿ya? Ahora, siendo el PIB una variable discreta, pues el PIB es un proceso estocástico. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el PIB tiene varias formas de calcularse. Y dentro de esas formas de calcularse, retomando un poco la parte macroeconómica, había tres. Una, desde el origen de los insumos, entonces nosotros allá en macro veíamos el ejemplo de unas tucas de madera, entonces veíamos cómo el sector primario pasa al sector secundario, sector terciario y finalmente viene el producto final, que puede ser una mesa.
Entonces, es la materialización de muchas más variables, es decir, el PIB recoge la materialización de muchas más variables. El PIB, por ejemplo, también depende de la capacidad instalada que se haya dejado el año anterior. Entonces, como no es una sola variable que está incidiendo en el comportamiento, sino es la materialización de muchas variables, por eso hablamos que es un proceso estocástico. Y el PIB, repito, es una variable discreta, porque su medición tiene una periodicidad con, digámoslo, muy bien diferenciada y en unos periodos de tiempo. ¿Sí queda claro hasta allí cuál es la diferencia entre una variable discreta y continua? Hola, Más o menos, profe. Profe, o sea, la dime, discreta señor. es una que por periodo se mide y la continua es una que está cambiando continuamente. Sí. Sí, la discreta es, primero son variables cuya medición es cuantitativa y su periodicidad de medición son distantes. La continua implica una permanente medición. Entonces, tanto así que yo por eso les pongo el ejemplo del precio de una acción, ¿sí? Cuando estamos en mesas de negociación siempre estamos viendo cómo ese precio cambia, fluctúa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el PIB es un proceso estocástico? Dice ahí, pues el PIB es una sí, el PIB es una colección, así como hablamos del proceso estocástico, es una colección de variables aleatorias ordenadas en el tiempo. Pero repito, el PIB es la materialización de lo que ocurre con esas variables, otras variables. Por ejemplo, ustedes saben que el PIB también depende del consumo. Es decir, si en la economía se producen carros, tortas, pupitres, pues depende de lo que las personas y los agentes en la economía consuman. El PIB, por ejemplo, también depende de las decisiones de política económica. El PIB depende de la confianza del consumidor, de la confianza de los inversionistas, bueno, de un montón de variables que en un determinado tiempo finalmente afectan su composición, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que esa cantidad que se puede dar sobre el fenómeno del PIB depende de un montón de expectativas, de situaciones, de variables, y finalmente veo que el cálculo del PIB en un año determinado fue producto de la materialización de esas variables, pues es cuando yo entiendo que es un proceso estocástico, ¿sí? Y fíjense que a pesar de que el PIB es una sola variable, es decir, que yo sé que el PIB para un año fue tanto, para el otro año tanto, pues ese PIB no puede ser el resultado solamente de ese año, repito, sino también el resultado de lo que ocurre, o bueno, de lo que ocurrió, dependiendo de lo que se haya manifestado en ese año, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que es una colección de variables, o sea, muchas variables incidiendo sobre ese PIB, es cuando entendemos que es un proceso estocástico. Finalmente, el PIB, ustedes saben, es el principal indicador en una economía, es el indicador más importante porque allí se materializan muchas cosas. Repito, expectativas, políticas económicas, el tema del consumo, el tema del ahorro. Entonces, como depende de otras variables y finalmente se materializa en un valor y tiene una periodicidad, por eso es un proceso estocástico que evalúa una variable discreta. Si yo estoy hablando solamente del PIB. Para la continua, yo les decía, yo realmente no he encontrado una variable económica que sea continua. Pero si ustedes de pronto quieren tener un poquito más claro qué es una variable continua, me voy a salir del campo económico. Supongamos, no sé, se me ocurre el crecimiento de las uñas, ¿sí? Nosotros sabemos que las uñas a través del tiempo o todo el tiempo están creciendo. Yo puedo incluso deducir que esas uñas crecen en, no sé, se me ocurre una medida pequeña, nanocentímetros, bueno, están creciendo permanentemente. Es decir, crecen en forma constante en ese tiempo. Insisto, uno podría decir que el PIB también lo es así, pero la medición del PIB que se materializa a través de un indicador no se mide en cortas periodicidades, sino tiene largas periodicidades, ¿sí? Por eso, pues realmente yo, repito, en economía yo no encuentro series en economía que se comporten de forma continua. En finanzas, sí,
La mesa de dinero, lo que les dije acá, constantemente ese precio, casi que en tiempo real nosotros vemos como en esas mesas de dinero, pues ese precio va cambiando y por eso es una variable continua y dependiendo de lo que suceda con ese precio, pues también se materializa en otras circunstancias, pero la medición sí es permanente y continua, o sea, no se detiene y los lapsos en los cuales se mide el comportamiento es muy corto, en una hora, en el último minuto, son muy, muy cortos. En economía, repito, casi que todas las variables, o diría yo, son discretas, porque si ustedes van y buscan series históricas por el DANE o por el DNP, por digámoslo, varias fuentes que ustedes quieran, todas las variables se van a encontrar en periodos trimestrales o en periodos en semestres y nunca en segundos. Nosotros no vamos a encontrar el PIB medido en segundos, lo que sí puede pasar con el comportamiento de una acción, que en un segundo nos cambie, ¿sí? Entonces, en conclusión, pues la mayoría de variables, o yo diría que todas, las variables en economía, pues son estocásticas. ¿Por qué? Repito, porque es la colección, es el resultado de la colección o del comportamiento de variables, muchas variables aleatorias, que se organizan a través del tiempo y se miden a través de una periodicidad. El ahorro, el consumo, la inversión, las expectativas que ustedes también saben que se miden, son procesos estocásticos, ¿verdad? Que orientan esa toma de decisiones y que pues claramente se pueden diferenciar entre una y otra. Queda algo más claro la diferencia entre continuo y discreto. O sea, realmente aquí lo que tenemos que tener claro es que las variables económicas son discretas, porque su medición es así y son variables que cumplen con ese proceso estocástico. Bueno, ¿preguntas? ¿No? No, señora. Ok, No, listo, profe, ya vamos. quedó más claro. Vale. Nos vamos ahora con otro concepto. Hoy básicamente es como ese pincelazo sobre algunos conceptos que tenemos que tener claros. Nos vamos con otro concepto que es el proceso estocástico estacionario, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es un proceso estocástico, pero ahora vamos a ver cuándo una serie de tiempo cumple con esto, ser un proceso estocástico estacionario. Entonces, ¿qué tiene que tener o qué tiene que cumplir una serie para que se comporte con esta característica? Es decir, que cumpla con un proceso estocástico estacionario. Bueno, primero, obviamente, que sea estocástico, es decir, esa colección del resultado del comportamiento de muchas variables a través del tiempo, pero también tiene que cumplir para que sea estacionario. Esto tiene ya más, o sea, se relaciona más desde el punto de vista estadístico, cumplir, digamos, con varias situaciones. Lo primero es en cuanto al tema estocástico, pero para que sea estacionario tiene que cumplir unas cositas con respecto a la media, la varianza y la covarianza, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Primero con respecto a la media, ¿ya? Ah, no, en este caso sería por este lado. Sí, con respecto a la media y la varianza, tienen que ser constantes en el tiempo. ¿Qué significa esto? Pues que a lo largo del tiempo, ustedes saben que una serie de tiempo toma observaciones a lo largo de un tiempo, ¿cierto? Y precisamente lo que yo quiero en series de tiempo es pronosticar a través de una serie muy suavizada, que ya vamos a ir entendiendo qué es ese término suavizado, es decir, que me minimice el error del pronóstico, ¿ya? Pero realmente tiene que cumplir con eso, que la media y la varianza sean constantes en el tiempo. ¿Por qué? Porque supongamos, yo voy a hacer o a calcular el promedio del PIB, vayámonos nuevamente con el PIB, entre dos periodos diferentes a lo largo del tiempo. Si es un proceso estocástico estacionario, el PIB ya sabemos que es estocástico, ¿no? Pero ¿cuándo sabemos que es estacionario? Supongamos que yo voy a hacer medición del PIB, no sé, entre dos periodos que se constituyen así. Un primer periodo es calcular ese promedio entre los años 2000 y 2010, supongamos. Y otro segundo periodo va a ser calcular ese promedio entre los años 2015 y 2025. Si esa serie de tiempo cumple con esa característica de estacionariedad, nos tiene que
corroborar, digamos, sí, corroborar o cumplir de que la media sea la misma entre esos dos periodos del tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Para que también cumpla esa característica estacionaria, pues la varianza también tiene que cumplir con esta condición, es decir, que la varianza entre esos dos periodos que yo estoy analizando sea la misma. Uno que podría pensar, y de acuerdo a lo que uno tiene como soporte de la teoría estadística, quizás uno diga, bueno, esto realmente no se cumple. Y si yo voy y miro el PIB a lo largo del tiempo, pues uno realmente, yo les ponía a ustedes a mirar un poco el comportamiento de PIB en los países, realmente lo que uno ve es que si yo me llevo una sola mirada del PIB desde la década de los años 40 hasta hoy, uno dice, no, realmente nosotros, ese PIB tiene una tendencia creciente porque se supone que año tras año ese PIB ha ido aumentando, ¿ya? Pero aquí, digamos, lo que yo dejaría un poquito para el final del tema de la clase, dejémoslo como ahí un poco en nuestra cabecita, porque más adelante vamos a ver por qué finalmente sí, la varianza sí logra cumplir con esta condición, y es que independiente de los periodos que estoy analizando, la varianza va a ser la misma, ¿sí? Que digamos lo vamos a responder al final del tema. Ahora, sí puedo decir lo siguiente, aunque no sea la misma a través del tiempo, yo sé que si yo voy a calcular la varianza, esa varianza se va a calcular con una función, ¿sí? Y la función va a ser la misma. Si yo hallo la varianza entre el 2005 y 2015, 2005 y 2015 y 2015 y 2025, yo sé que la fórmula, o sea, la función para la varianza va a ser la misma, ¿ya? Entonces, esas son, digámoslo, las condiciones para que pueda cumplir que una serie sea estocástica y sea estacionaria, ¿ya? Ahora, ¿qué también tendría que cumplir? Entonces vimos acá media varianza y covarianza. También tendría que darse que si yo hago un análisis en dos momentos del tiempo, también tendría que cumplirse algo con la covarianza. Y es que esa covarianza no va a depender de lo que suceda con datos diferentes a ese periodo de tiempo que yo estoy analizando. Es decir, que finalmente el tiempo no está influyendo. Me explico. Si yo voy a analizar la misma periodicidad, o sea, 2005 a 2015 y 2015 a 2025, la covarianza, se supondría que el proceso sería estacionario si en el análisis de 2005 al 2015, el tiempo no va a influir ni antes del 2005, ¿cierto? Ni después del 2015, por supuesto, sino que solamente se va a dar las fluctuaciones o los cambios que se dieron durante ese periodo del 2005 al 2015. Y lo mismo va a pasar con el otro periodo que yo estoy analizando. Es decir, que finalmente la covarianza tiene que ser la misma, así yo lo estoy analizando en el año 2000, 2005, 2010, 2015, no importa el año que yo esté analizando, la covarianza debe ser la misma. Esto en series económicas se tiende a ver mucho más que en las series financieras, ¿sí? Esto sí hay que tenerlo muy en claro. ¿Por qué? Porque como las series financieras son series que tienden a ser con una característica más de variable continua, alguien me decía ahorita por allí algo de un electrocardiograma, creo que era Ruby. Resulta que cuando la serie es netamente financiera tienden a ser muy cambiantes y muy aleatorias. Por eso más adelante que vamos a ver un concepto que digamos lo que va a materializar esta explicación, a eso se le llama caminatas aleatorias. Hagan de cuenta que es como un electrocardiograma de una persona muy enfermita, en donde tiene subidas y bajadas muy abruptas. A eso se le llama la caminata aleatoria, y las series financieras tienden a ser así. Las series económicas también manejan fluctuaciones, aleatoriedad, ¿verdad? Pero no son tan clarificables como lo es una serie financiera, ¿ya? Entonces, pues aquí repito, pues las series financieras sí tienden a ser un poco más con características específicas que las series económicas. Por ejemplo, si yo mido la correlación hoy entre el precio de la acción de Bavaria, ¿cierto? Y la de ayer, y yo después me voy a 5 años y mido la misma correlación entre hoy y ayer, pues realmente lo que uno sabe es que ya esa medición de correlaciones no son las mismas nunca, ¿sí?
mientras que las variables económicas, pues se asume que sí pueden tener un poquito más este componente para que sean estacionarias. Es decir que si ustedes me preguntan a mí, yo les diría que la característica de las series económicas tienden a ser más procesos estocásticos estacionarios que las mismas características de las series financieras, porque las series financieras son muy, muy, muy volubles a los cambios en el contexto. ¿Queda claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Algo importante que usted dijo ahorita, bueno, que me llamó la atención, era que decía que más adelante íbamos a ver cómo se materializaba la explicación. Entonces, a medida que usted va dando la explicación, pues yo trato de imaginarme un poquito un escenario en el que se esté presentando. Y usted toca el tema de series financieras y series económicas. Entonces, aquí vamos a trabajar, podemos trabajar con series financieras y con series económicas, o solo estamos trabajando con series económicas, o sea, vamos a proyectar series económicas puramente. Depende, porque es que mira, en los ejercicios inicialmente ustedes saben que series es un apéndice de la econometría y econometría maneja variables económicas, pero sí más adelante sí vamos a ver algo con series financieras. Lo que pasa es que mira, el análisis es realmente muy diferente con una serie financiera, por lo que yo te decía. El comportamiento de caminata aleatoria es diferente a una serie económica. Por eso nosotros tenemos incluso previsto una electiva que se llama econometría financiera, donde ya las series que se analizan no son netamente económicas, sino financieras. Sin embargo, yo al final del curso, sí hay algunos ejemplos en donde trabajamos básicamente series financieras. Es decir, finalmente tú puedes hacer análisis de series económicas o financieras. Lo que pasa es que la forma en la cual se aplican los modelos difiere mucho. Porque, repito, si tú vas y miras gráfica, solamente te pongo una situación. Una gráfica del comportamiento del PIB y una gráfica del comportamiento de la acción de Bavaria. ¿Sí? Entonces vuelvo y te digo, cambia porque una es discreta y otra es continua. Entonces el análisis, las características, la parte gráfica, la parte de componentes de la serie, todo cambia. Si yo hoy me voy a hago el análisis sobre los modelos cambian, pero pues no quiere decir que no lo vayamos a hacer. Incluso mira que hay una chica que yo ya entregó trabajo de grado y ella aplicó un modelo de metodología Box-Jenkins sobre la OPA que se hizo en el 2019. Ustedes saben lo que pasó con las acciones de éxito y lo que nosotros tratamos de evidenciar es, bueno, a través de esa metodología Box-Jenkins de pronóstico, si realmente la OPA, el precio que se dio con la OPA fue una buena decisión o no, ¿sí? Y fíjate que se aplicó toda la metodología Box-Jenkins siendo una serie financiera. Entonces, no, es decir, realmente aquí trabajamos variables inicialmente agregadas, o sea, económicas, pero sí al final del curso vamos a manejar un par de ejercicios con series financieras. ¿Listo? Sí, profe, o sea que es mucho mejor imaginarnos o sea, tener en la cabeza cuando estás dando la explicación la parte económica, economía, estamos hablando de series económicas, mucho mejor para entender la explicación y digamos, temas financieros como las acciones mejor, pues no No, enfocarse. vamos a hacer, no te preocupes, ahorita inicialmente estamos con variables discretas, ¿no? Pero sí hay formulados unos ejercicios cuando entremos a la metodología Box-Jenkins, unos ejercicios que tienen, por ejemplo, descargamos una serie financiera y hacemos análisis allí. Pero ustedes van a tener una lectiva que se llama econometría financiera. Entonces, pues ahí realmente ya se ve de lleno todo lo que es la aplicación, incluso de las mismas series de tiempo sobre series financieras. Es decir, realmente aquí son variables discretas, Sebastián, pero pues a mí me gusta también tocar algo financiero siempre, ¿no? Sí, señora. Bueno, Profe. listo, vale. Entonces,
Listo, entonces eso en cuanto a proceso estocástico estacionario, recuerden, media de varianza constante en el tiempo y la covarianza que se mida entre dos periodos con respecto a otros dos periodos no tiene que tener ningún rezago, es decir, no tiene que haber codependencia entre esos dos periodos y cumplir, digámoslo, estas tres situaciones. Ahora, ¿qué es lo que finalmente nosotros queremos? Cuando uno habla de un proceso puramente aleatorio, que yo les decía el famoso ruido blanco, es cuando estadísticamente se cumple lo siguiente: una media constante cero, una varianza constante y que la covarianza entre dos periodos que se puedan medir sea cero. Cuando a mí una serie, una data, como quieran interpretarlo, cumple estas tres condiciones, es cuando nosotros le llamamos el famoso ruido blanco, ¿sí? Y yo, ¿cómo explico este tema de ruido blanco? Yo no sé si ustedes de pronto por lo que son muy jóvenes, pero pues el que me diga que sí, chévere, porque con eso ya nos imaginamos. Resulta que anteriormente cuando uno prendía un televisor, ¿sí? Viejito, esos viejitos de los abuelitos de uno, inicialmente lo que uno veía era una nube de puntos blancos, e incluso el televisor sonaba shh, y tocaba esperar como a que cargara la imagen, pues obviamente no es ni poco parecido a lo que nosotros vemos hoy, pero empezaba uno a ver muchísimos puntos blancos a lo largo de toda la pantalla. Miren, realmente lo que uno quiere con una serie es eso, a eso se le llama ruido blanco, ¿sí? ¿Por qué? Porque es puramente aleatorio, es decir, yo no quiero que haya codependencia ni que se relacionen, porque cuando existe eso empiezo a traer rezagos y al traer rezagos hacen que la serie, digamos, el pronóstico no sea tan confiable, ¿sí? Entonces, finalmente lo que yo busco con las técnicas de las series de tiempo es que la serie se me vuelva lo más limpia posible, o sea, lo más aleatoria, es decir, que nada depende, no haya codependencia, y de esta forma yo pueda pronosticar, ¿sí? Ahora, ¿qué también se puede dar? Si nosotros hablamos de procesos estocásticos, pues nosotros también podríamos decir que haya procesos estocásticos que a lo largo del tiempo no tengan que ver nada el uno con el otro. Es decir, que el dato futuro no tenga nada que ver con el pasado, ¿sí? Que simplemente ese dato esté ahí como acomodado al azar. Por eso decimos que tiene que haber una varianza constante y el promedio cero. Finalmente, ¿por qué? Repito, porque lo que se quiere es que los errores sean ruido blanco. Así como cuando nosotros el semestre pasado veíamos esa econometría, ¿sí? Cuando yo les decía, estamos precisamente tratando de establecer que mis errores sean normales, ¿se acuerdan? Con el mínimo cuadrado ordinario y el mínimo cuadrado generalizado. Yo quería que los errores fueran normales para tener un modelo bonito. Aquí lo que queremos es que los errores sean ruido blanco con estas características: media cero, varianza constante y covarianza cero. ¿Por qué? Porque me puede garantizar la aleatoriedad, es decir, que nada dependa de nada, que el pasado no incida en el dato futuro. ¿Por qué? Porque yo quiero un pronóstico lo más acertado posible. ¿Queda claro entonces lo del tema de ruido blanco? Sí, señora. Vale, listo. Ok, seguimos con procesos, perdón, con conceptos fundamentales. Viene otro. Nosotros ya sabemos que es un proceso estocástico. Ya sabemos que es un proceso estocástico estacionario. Pero realmente nosotros no encontramos procesos estocásticos estacionarios. O sea, realmente nosotros encontramos variables como el PIB, que son estocásticas porque recuerden, voy haciendo a que recordéis, porque estocástico es una colección de variables aleatorias a lo largo del tiempo. Pero si uno va y mira el PIB, realmente es una serie, repito, en donde el PIB de un año va a depender de muchas cosas de las que sucedieron incluso el año anterior, ¿sí? Fíjense que nosotros este año estamos sufriendo el coletazo de lo que pasó el año anterior, de la disminución en la capacidad productiva, de la desconfianza en la economía, del desestímulo, perdón, en la inversión. Entonces, todo eso está dependiendo para que los datos de este año se fijen y realmente lo que uno busca es que no sea así. Entonces, como ya vimos que es un proceso estocástico estacionario, vamos a ver qué es un proceso estocástico no estacionario. ¿Qué pasa? Pues básicamente es cuando la media y la varianza no son constantes en el tiempo, lo primero,
Y lo segundo es que la covarianza entre dos periodos sí va a depender del periodo en el que se calcula. Miren, es totalmente diferente a lo que estamos hablando acá de un proceso estocástico que es estacionario, en donde la media y la varianza sí eran constantes en el tiempo y la covarianza entre dos periodos pues dependía del rezago de esos periodos, pero no del periodo anterior en el cual se calculaba. Aquí entonces va a suceder todo lo contrario, ¿ya? Esto ya es un proceso estocástico no estacionario, muy propio de las series de variables discretas, o sea, variables económicas, y pues esas son las series, esas son los datos de variables que nosotros podemos trabajar y pulir con las series de tiempo. Ahora, en un proceso estocástico no estacionario podemos encontrar, digámoslo, dos tipos o dos, ¿cómo se diría? Sí, como dos naturalezas de procesos estocásticos no estacionarios. Uno que se llama con deriva y otro sin deriva. Entonces, nosotros ya sabemos que no es estacionario porque incumple lo que dijimos anteriormente, o sea, incumple esos parámetros de media, varianza y covarianza. Pero, bueno, si bien, ahora, ojo con lo que voy a decir, si bien porque la media o la varianza no sea constante en el tiempo, o también porque la covarianza sí va a depender del periodo anterior en el cual se calcula. O sea, al menos tiene que no cumplirse una para que ya podamos decir que esa serie ese proceso estocástico es no estacionario. Al menos tiene que incumplirse una. Lo que pasa es que generalmente la media y la varianza o son o no son constantes en el tiempo. Y pueda que yo la otra sí, digámoslo, no se relacione tanto, pero al menos si se incumple una, ya estamos hablando que no es estacionario. Por eso yo vuelvo y tomo el ejemplo de las series financieras, ¿no? Esas series, recuerden que yo les decía que se comportan como los electrocardiogramas, es decir, a estas series se le conocen mucho como caminatas aleatorias, porque hagan de cuentas como ver un electrocardiograma que sube y baja, ¿sí? Sube y baja sin, sin, digámoslo, ninguna comportamiento específico, sino que al azar, sube, baja poquito, sube y vuelve así sucesivamente, y por eso se llaman, las series financieras son caminatas aleatorias. Ahora, ¿qué puede pasar? Repito, que encontrándonos con este tipo de series no estacionarias, puedan existir con o sin deriva. Ojo con esto, voy a explicarlo y pienso que ahorita para que nos quede un poco más claro, pues yo hago una gráfica aquí sencillita para entender. Entonces, cuando hablamos de una serie con deriva, hablemos primero, hablemos primero de la serie sin deriva, para entenderlo como mejor. Entonces, cuando yo encuentro que el comportamiento de una serie alrededor de 0, ¿cierto? Es decir, yo tengo una serie en donde hay un comportamiento de una variable que no se relaciona con ningún intercepto. O sea, no hay ningún intercepto. Y entonces yo tengo una serie que sube y baja y una serie en donde pueda tener mucha varianza, poca varianza, ¿sí? Y que de pronto a lo largo del tiempo se va correlacionando un poco una con otra, pero realmente no hay un intercepto. Entonces, cuando no hay un intercepto, es cuando se habla que esa serie es sin deriva, sin deriva. Mientras que cuando esa serie, o sea, cuando si es una serie con deriva, esa serie de datos sí va a fluctuar alrededor de un valor promedio, que finalmente es un intercepto, pero que a su vez tiene un comportamiento con una varianza muy, muy alocada, como repito, una especie de electrocardiograma de un corazoncito de una persona muy enferma, pues digámoslo, ahí sí tenemos una serie que tiene una deriva, o sea, tiene un intercepto, tiene un valor sobre el cual fluctúa, independiente que la media en un momento dado sea más lejana o más cercana. ¿Dónde suele pasar esto mucho? Yo lo llevo mucho a lo que nosotros veíamos en macro con los famosos bonos, ¿sí? Ustedes saben que los bonos, pues, son una forma también, ¿no? Títulos que me permiten a mí hacer financiamiento,
Pero si yo hoy hago un cálculo del comportamiento, por ejemplo, de la media durante los últimos 20 años de esos bonos, ¿qué puede pasar? Pues que va a ser un comportamiento en un momento donde esa media es muy lejana, muy cercana a la media, pero si yo hoy evalúo a lo largo de esos 20 años, esa media suele ser la misma, ¿sí? Independiente de que yo calcule, por ejemplo, la media en grupos de 5 años, siempre suele ser la misma, ¿ya? Entonces, cuando esa media es constante, a pesar de que tenga una varianza dispara alrededor del tiempo, pero siempre vuelve a la media, a eso se le llama una serie con deriva. Entonces, voy a intentar graficar aquí cómo me salga, a ver si nos queda un poquito más claro cómo es una serie con deriva y cómo es una serie sin deriva. Estoy perdida del tiempo. ¿Qué hora es? Entonces, con ¿Ya? deriva es con intercepto y sin deriva es sin intercepto. Perfecto, sí. Sí. ¿Me regalan la hora, porfa? 9:47, profe. Ay, Dios santo. Bueno, miren que el tiempo se nos iba a ir volando. Listo, entonces, sí, Sebastián, así como le estás diciendo está perfecto. Entonces voy a graficarlo acá, no importa que me quede muy feíto. Entonces yo tengo aquí, vamos a hacer primero la sin deriva. Sin deriva habíamos dicho que no tiene ningún intercepto, hagan de cuenta que esto está totalmente horizontal, bien derechito. Entonces yo tengo aquí, voy a dibujar una serie en donde el comportamiento va a fluctuar alrededor del 0. Ese circulito que hay ahí, ese es un 0. A pesar de que el comportamiento, si ustedes se dan cuenta, es muy atipo de lo que es un electrocardiograma, por ejemplo, algo así. No sé. ¿Listo? Lo que yo les decía, fluctúa alrededor, en este caso del 0, pero como es 0, digamos, no tiene ningún intercepto, la covarianza, la varianza, miren, a pesar de que a lo largo del tiempo, pues la serie tiende a volver al 0, no tiene ningún valor específico ni ningún intercepto. Esto sería una serie sin deriva, ¿sí? Imaginémonos, digamos, una serie de datos así. Entonces, no tiene deriva porque, pues, fluctúa a veces, si ustedes se dan cuenta, aquí a veces fluctúa muy cerquita del 0, ¿sí? Y a veces no. Miren, aquí a medida que se aleja, por ejemplo aquí, no fluctúa tan cerca del 0 como lo hace esta. ¿Ves? Entonces, esto es una serie sin deriva. ¿Por qué? Porque fluctúa alrededor del 0, pero pues no tiene, digámoslo, un comportamiento, a veces lo hace cerca, a veces lo hace lejos. No tiene un intercepto primero, lo hace alrededor del 0, y pues el comportamiento de esa serie es así. ¿Qué va a pasar? Bueno, ni siquiera voy a dibujar otra. Lo que vamos a hacer aquí es borrar este 0 y con eso me queda la otra que es con deriva. Voy a borrar este intercepto. Entonces ya vamos a suponer que el intercepto no, sino voy a borrar ese 0. Ya vamos a suponer que ahí no hay un 0, sino que aquí, ¿dónde está la pluma? Sino que aquí hay un intercepto, es decir, un X. Un X. Y por aquí abajito está el 0. ¿Sí? Entonces, este es con deriva, porque fíjense que a pesar de que hace la misma fluctuación, fluctúa, pero ya no alrededor de un 0, sino que ahora lo hace alrededor de un intercepto. Un intercepto, recuerden que es un valor fijo. Ahora, ¿qué va a pasar? Que si yo llego y analizo, que era lo que yo les decía, yo llego y analizo la media aquí, en este conjunto de datos, aquí, la media aquí, y después analizo la media acá, miren, y voy y obtengo esta media, y yo me voy más allá y analizo entonces la media aquí, de esta bolita que sigue, y me voy más allá y analizo la media acá, ¿sí? Y si la serie siguiera, pues sigo analizando medias. Esa media va a ser la misma a lo largo del tiempo, con deriva, ¿sí? A pesar de que las varianzas sean distintas. Las varianzas ya aquí sí van a ser distintas en este grupo y por supuesto la covarianza.
pero las medias sí tienden a ser la misma a lo largo del tiempo cuando la serie tiene o es con deriva, que es lo que no sucede en una serie sin deriva. ¿Listo? Entonces, repasemos un poco, porque ya, digámoslo, seguimos con lo que es algunos comportamientos de las series. Procesos fundamentales, entender que las series se manejan todo bajo procesos estocásticos, es decir, entender que un proceso estocástico es esa colección o la suma de comportamientos de unas variables a lo largo del tiempo, de forma aleatoria. Sabemos ya que las variables pueden encontrarse de dos formas, continuas y discretas, que las discretas pues básicamente se asocian a todas las variables económicas porque tienen una periodicidad larga, porque se materializan a través de un valor cuantitativo y porque pues también se calculan con un tiempo específico como lo son semestres, meses o años. Entender cuando hablamos de un proceso estocástico estacionario, cuando se cumplen estas tres condiciones en cuanto a media varianza y covarianza, y que lo que realmente busca las series de tiempo a lo largo de toda la aplicación de metodologías es encontrar procesos puramente aleatorios, es decir, que el comportamiento de esa data se dé con ruido blanco de forma aleatoria, que, digámoslo, ningún dato dependa de otro, no están correlacionados, y para ello, pues tanto la media como la covarianza deben ser cero, y la varianza debe ser constante. Y entender también cuando no hablamos de un proceso, cuando hablamos de un proceso estocástico pero no estacionario, es decir, cuando no se cumplen estas condiciones, dijimos que al menos una que no se cumpla, nos lleva ya a un proceso no estacionario y que dentro de esos procesos no estacionarios podemos encontrar series con caminata aleatoria con deriva y sin deriva. Con deriva, entonces, cuando tiene un intercepto, cuando esa serie fluctúa alrededor de un intercepto, cumpliéndose entonces que si yo saco las medias en diferentes periodos del tiempo van a ser las mismas, mientras que cuando yo estoy ya en una caminata aleatoria sin deriva, pues es una serie que fluctúa alrededor del cero y por ende las medias, el cálculo de las medias no van a ser igual en distintos lapsos de tiempo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se me durmieron? No, señora profe. No, claro, pues. Listo. Faltan 5 minutos. Yo creo que ya no alcanzamos a hacer apertura de este tema. Pienso que más bien voy a dedicar estos minuticos que nos quedan para pedirles un favor para que me traigan para la próxima clase. ¿Qué vamos a ver? Entonces, miren lo que se nos viene. Hacer un análisis, bueno, yo creo que si alcanzamos de pronto. Miremos al menos hasta acá. Yo creo que nos alcanzan los minuticos para verlo acá. ¿Cuándo es que nosotros tenemos clases, chicos? Se me fue si el lunes o martes. Martes. El martes. De 8 a 10. De 8 a 10 de la noche, ¿cierto? De 8 a 10 de la noche, entonces... Bueno, listo. Hagamos una cosita, regálenme unos minutitos, miramos estos componentes de una serie de tiempo rápidamente y ya les digo entonces qué vamos a hacer para el martes para que nos rinda el tiempo. Entonces, este era otra investigación que ustedes traían para hoy, el tema de componentes de una serie de tiempo. Esta es una serie descargada del PIB en términos de periodo trimestral. Y digamos que a lo largo de esta serie de tiempo, de esta data, pues nosotros podemos encontrar esos componentes que pueden caracterizar una serie. Inicialmente esto lo podemos hacer a modo de observación. Miren que uno siempre en series de tiempo el primer paso siempre es graficar y observar y tratar, digámoslo, de sacar características de la serie. Entonces, ¿qué va a pasar? En esta serie del PIB,
que obviamente esta serie se jaló del DANE, pues es una serie sin estacionalizar. Sin estacionalizar, recuerden que es diferente a lo que hablamos aquí de estacionalidad. Aquí, estacionalidad. Entonces vamos a mirar la primera característica o componente dentro de esta serie de tiempo que se llama estacionalidad, que es diferente a esto, estacionario con R y estacionalidad, que ya es con L, muy diferente. Entonces, ¿qué es la estacionalidad? Creo que lo decía algunas compañeras, María José o no me recuerdo quién al principio. Se refiere básicamente cuando una serie de tiempo casi que se ve, como lo decía la compañera, en estaciones. ¿Sí? Y en este caso, nosotros lo que podemos hacer es como mirar el tema intuitivo, y lo que uno puede intuitivamente determinar es que esta serie, siendo trimestral, pues tiene un comportamiento específico. Entonces yo les hago una pregunta, a pura observación. ¿Cuál creen ustedes que es el trimestre del año en el cual se mueven más las ventas, por ejemplo? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto? Si yo voy y miro cada piquito en cada año, ¿cuál sería el trimestre en el cual se mueven más las ventas? En el tercero. En el tercero, Profe, creo que es en el cuarto. Creo que es en el tercero. En el cuarto. En el cuarto. Ajá, en el cuarto, en el último, pues porque eso, pues, por supuesto se viene diciembre, ¿sí? Y el menos, Exacto, eso le iba a preguntar sí, por la temporada y todo eso, ¿sí? tiene mucho que ver, exacto. Y el menos, en el que menos se mueven las ventas allí, que uno pueda El puro, primero. en No, enero, pues exactamente porque en sí. enero, exacto, en enero ya todo el mundo está sin plata y pues vuelve y cae el nivel de ventas. Y si uno va y mira desde el 2005, se repite exactamente igual todos los años. Entonces, ese fenómeno que ustedes ven ahí, pues cuando nosotros hablamos de que es un fenómeno que se repite trimestralmente, es cuando nosotros llamamos que es por estaciones y se llama estacionalidad. Uno dice, bueno, aquí es muy claro porque yo a ojo y a manera de observación puedo sacar y deducir esto, pero después nosotros vamos a aprender algunas técnicas en donde rápidamente nos va a decir en qué periodo realmente encontramos esa frecuencia de comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esta es la tendencia que yo puedo encontrar a lo largo de esta serie. Si, por ejemplo, yo nomás tomase un año, pues ya el análisis podría cambiar, ¿no? Pero como yo estoy viendo la serie a lo largo del tiempo, pues yo puedo deducir esto con respecto a la estacionalidad. Entonces, eso se va a repetir todos los años. Ahora, acá también encontramos otro componente que es la tendencia. Y esa tendencia, lo mismo, se ve a lo largo del tiempo, que sería básicamente la línea roja que ustedes encuentran allí. Entonces, la tendencia nos va a mostrar una pendiente definida, como cuando yo les decía a ustedes qué pendiente tiene la curva de oferta y la curva de demanda. Y ustedes decían, la curva de oferta tiene una pendiente positiva porque en la medida que aumenta el precio, la cantidad aumenta. Fíjense que aquí nosotros también podemos observar la misma, que es la tendencia a largo plazo. ¿Cuál es ese comportamiento de esa pendiente? Que en este caso sería una pendiente creciente, ¿no? O sea, una pendiente positiva. En el corto plazo va a pasar lo mismo de la estacionalidad, es decir, en el corto plazo ya no es una pendiente tan definida y pues ya cambiaría esa tendencia. Entonces la tendencia, repito, es finalmente cómo se comporta la pendiente en un largo plazo sobre una serie. La ciclicidad es otro componente de una serie de tiempo. Esto se asume mucho como cuando nosotros lo veíamos en macroeconomía de los ciclos económicos. Ustedes saben que la economía se mueve netamente por ciclos económicos y pues básicamente las tasas de crecimiento tienen este componente, es decir, hay una media y sobre esa media nosotros nos movemos alrededor siempre, ¿sí? Por eso hablamos de comportamientos cíclicos alrededor de una media que sería otro componente cíclico. Y viene este otro que es intervención, me interesa mucho, fíjense por qué, porque este periodo trimestral del año es el periodo en el cual coincide el inicio de la pandemia, ¿sí? Y este componente se llama así, la intervención, que para este caso, pues esto refiere a lo que fue el COVID, o sea, queda perfecta la explicación acá.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que, bueno, esto ya no es el PIB, sino este es el valor del Colcap, ¿cierto? El índice de bolsa de valores, pues que recoge y promedia y pondera ese índice de las principales acciones, y esto está ya diario. Entonces, fíjense, repito que debido al COVID, mire cómo cambia la media. ¿Qué es la intervención? Cuando hay un ingreso abrupto por algún fenómeno en el contexto que hace que la media cambie. Miren el comportamiento de la media a lo largo de la serie del Colcap. Entra la COVID pandemia y miren cómo cambia la media inmediatamente, cambia la media. Si esto, ojo con esto, ¿cuándo no sería intervención? Cuando sucede lo siguiente. Cuando hay una disminución abrupta, pero vuelve y sube y continúa con la misma media. Esto ya no sería intervención. Intervención es cuando baja y cambia la media, baja y cambia la media, baja y cambia la media. Esto es Profe, intervención. Dime, intervención podría ser también si llegase a subir. O sea, también. todo es el que cambie la media, ¿sí? Exacto. Así como, sí, perfecto. Así como baja, pues también algún choque externo que hace que cambie la dinámica de la serie a través de la media, ¿sí? Así como puede haber un punto abajo, pues luego también puede haber un punto arriba, lo que tú dices. Es decir, a pesar de que esto, pues uno pensaría que siempre es hacia la media baja, pero es que cambia la media. O sea, como a futuro los datos pueden cambiar por un choque que se dé de forma externa. Cambia la pendiente, cambia la media, pues eso es la intervención. ¿Listo? Hay otro que también hablaron al principio, yo no lo quise graficar porque obviamente es evidente que es el tema de aleatoriedad, pero esto es evidente en las series porque pues ni siquiera se grafica, es decir, son esos picos, ¿no? Todas las series tienen picos, subidas, bajadas, subidas, eso es un componente realmente de todas las series de tiempo. ¿Listo? Creo que no nos faltó más, ¿no? Listo, esto de modelos y ya lo que es el suavizamiento y pronóstico los dejamos para la próxima clase. Pero ¿qué necesito, chicos? Que al menos ustedes me regalen todos para la próxima clase. Vamos a descargar del DANE. Bueno, yo realmente no sé, este año no he ingresado, pero vamos a descargar la data del PIB. Desde el 2005, creo que está, desde el 2005. Entonces vamos a descargar, entran ustedes se les voy a dejar como tipo de investigación para ver qué data me trae. Vamos a descargar de el DANE la serie histórica con el último trimestre que puedan encontrar más cercano. No sé si alcanza a estar del año pasado el último trimestre, ¿sí? Y vamos a descargar esa data y organizarla en un archivo en Excel de los gastos del PIB a precios constantes. ¿Listo? Desde el 2005 hasta el periodo más reciente que ustedes puedan encontrar. El PIB medido en precios constantes, de trimestral desde el 2005 hasta el último trimestre que podamos encontrar del año pasado. La descargan, bueno, ahí esa serie siempre sale, esa serie tienen que sacarla de los históricos que trae el DANE con Excel y la tienen que llevar a un Excel y transponer porque la data generalmente viene horizontal, pero yo la necesito vertical para poderla trabajar con las técnicas de suavizamiento. Preferiblemente, chicos, para que nos rinda el tiempo, traigan la descargada. Si tienen dudas o algo pasa, pues me escriben por WhatsApp para ver que todos traigamos la misma data. ¿Preguntas, chicos, hasta el momento? Profe, la data, su merced dice que es desde el año 2005 y en el DANE proporcionan ese en base al 2005, ¿esa la descarga uno? El que dice que en base a 2005. Sí, ¿ya la descargaste? ¿La tienes ahí? Sí, Espérate, yo miro por la estoy acá. extrayendo. Es que la botan en un formato zip. No, ¿No? Ah, no. espérame, les comparto acá. Ah, bueno, No, ¿están viendo la pantalla? Ya no, la profe. encontré yo. No estamos viendo la pantalla. Acá la encontré para que nos quede toda la misma serie.
Mira, aquí está, es esta. DANE, Producto Interno Bruto PIB Nacional Trimestral Históricos, mira. Año 2020 está el tercer trimestre. Esta tiene que ver, es esta. PIB a Ah, precios ok. constantes Ok. Es que yo del tercer descargué, fue trimestre. la que dice base 2005. Esta sí, base 2005. Es que ahí está para seleccionar y la descargué abajo. Hay unos comprimidos, hay unos archivos, no sé si Mira, se dice comprimido, sí, comprimidos. la acabo de descargar. Yo no sé si estoy compartiendo la pantalla o solo pero Sí. la acabo de descargar y me abre el Excel. ¿Lo Sí, están viendo? profe, es que yo descargué, ¿esos a precios constantes o corrientes, profe? ¿Constantes? Constantes. ¿Ustedes Yo, estaban viendo el Excel? Es que no sé si no Sí, están. señora. eh, ¿Sí? el Ya Excel, no. no, profe. No, es que como no estaba segura si estaba compartiendo toda la pantalla, mírala. Entonces se van aquí a, mira, lo que yo les digo es esto. Es esta de acá, el Producto Interno Bruto. Entonces vamos a llevar desde el primer trimestre del 2005 Sí. hasta el último que nos vota del 2020, que es este, el tercer trimestre. Entonces, como tienen que llevar la data, tienen que organizarla en un Excel, pero transponerla para que podamos trabajarla a lo largo. ¿Sí me hago entender? Con los Vertical. trimestres, exacto. Trimestres y tienen que llevar eso. Eso lo hacen en un minuto. Llevan la serie, la data, colocan en los trimestres, los años y el Producto Interno Bruto a precios constantes en términos de trimestres, pero la llevan la transponen. O sea, eso repito, lo hacen en 2 minuticos, pero ya teniéndola, ya empezamos a mirar técnicas de suavizamiento. Entonces nos vamos primero a técnicas de suavizamiento exponencial simple. Entonces vemos la parte teórica, inmediatamente vamos y hacemos el suavizamiento. Después nos vamos a exponencial doble, entonces vemos y vamos haciendo. Por eso necesito que traigan descargada la data y organizada. ¿Listo? No les dejo nada más para que no se saturen. Al menos eso para que podamos avanzar. Listo, Profe, chicos. Dime. utilizamos los datos del cuadro número 1, que son los datos originales, ¿cierto? Sí, donde dice cuadro 1, donde dice Producto Interno Bruto, esos Sí. valores desde el 2005 los llevan. Desde el 2005 porque, bueno, recuerden que en términos de series de tiempo va a suceder lo mismo cuando yo les decía que al menos debe haber entre 30 y 40 observaciones para que podamos trabajar una serie chévere, ¿no? Es decir, desde 2005 hasta el 2020, en este caso son 15 años, con 4 trimestres nos da 60 datos, pues apenas, ¿sí? Ese es el tema de las series de tiempo. Yo no puedo trabajar menos de 30 datos, pues porque realmente la regla es esa, 30 datos, 40, bueno, eso lo vamos a ir analizando, qué tanta cantidad de datos. Entonces, el martes empezamos con ese tema y vamos a ver, yo creo que alcanzamos a ver todas las técnicas de suavizamiento el martes. Y con eso nos rinde y casi que quedaría el primer tema listo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Bueno, entonces feliz noche y nos vemos el martes. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, que estén bien, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, que descansen, chicos. Luego a todos. Chao, profe, gracias.